El amor, ente poderoso que despersonaliza a dos individuos y los une en un solo ser, formando con ello un escudo ante las vicisitudes que les presenta el vivir. Pero, ¿qué sucede cuando la pareja rompe su unidad porque uno de ellos parte a otra dimensión sorprendido por la muerte? Comparte tu experiencia de manera anónima a través de un mensaje de voz en el tema de la viudez dentro de este programa con la licenciada Carolina O'Farrill, su audiencia e invitados. Y encuentra con nosotros una respuesta a las preguntas que te haces y a la problemática que enfrentas para sanar tu alma y espíritu y así poder continuar con tu vida. Adelante, Caro, te escuchamos. Buen día, queridos cibernautas en las redes sociales. Nos felicitamos con todas aquellas y aquellos amigos que siguen celebrando el 14 de febrero como Día de la Amistad y del Amor. Mil felicidades para todos. A ustedes también, a nuestros coordinadores en las computadoras. Soy Carolina O'Farrill, viuda desde el 2020, y al percibir en carne propia cómo las mujeres viudas en México y en el mundo son, primero, invisibles en las estadísticas, dos, están desatendidas por las autoridades de los 3 niveles de gobierno en nuestro país y en otros países también, son ignoradas en las organizaciones de la sociedad civil. Nos invitamos a convocar a todas las viudas a nuestro colectivo Viudas con un Deseo para hacerlas visibles y alcanzar para ellas y sus familias una vida segura después del duelo. Te invitamos, por lo tanto, a escucharnos los martes de 11 a 12 a través de Ansus Multimedios. Gracias a este maravilloso medio cibernético, llámanos o escríbenos a WhatsApp 22 21 20 81 65 o al email ansusmultimedios@gmail.com o en Facebook en Viudas con un Deseo. Iniciamos nuestro programa de hoy. Le damos la bienvenida a Olga Basilio, quien nos acompañará el día de hoy en el programa. Bienvenida, Olga. Hola, buenos días. México, el país con más huérfanos por COVID-19 en América. Periódico El Universal. México ocupa el primer sitio en menores huérfanos en el continente americano debido a COVID-19. Han quedado en la orfandad 131,325 niños y niñas quienes han perdido a su padre, madre o ambos. Esto lo escribe Héctor Figueroa en el 31 de octubre del 2021, como dijimos, en el periódico El Universal. A nivel mundial, México ocupa el segundo lugar en huérfanos por COVID después de India. Déjenme decirles que es muy interesante estas cifras que vamos a estar escuchando, porque evidentemente todos los días cambian el número de menores que quedan en la orfandad, pero pues yo quisiera, Olga, si me permites, antes de que tú participes, ¿no?, hacer un comentario. Miren, he tenido algunas reuniones con algunas personas que me han dicho que qué absurdo que yo esté haciendo un programa sobre las viudas, y no solamente un programa, sino todo un movimiento sobre las viudas. Y entonces yo les comentaba que y además no les gusta el nombre, ¿no? Viudas con un Deseo. Pues la verdad es que el deseo que queremos es formar
parte de las estadísticas, porque como lo dijimos, no estamos en el INEGI, estamos como solteras, ¿sí? Y al estar solamente como solteras, por viudez, porque nos ponen una agregadito, una etiqueta, ¿sí? Entonces, ningún programa nos tiene contemplados. Entonces, quisimos hacer 2 programas prácticamente sobre los menores para ver si a través de los niños podemos penetrar en las autoridades mexicanas para establecer la presencia de las viudas. Porque si bien es cierto que estamos hablando de orfandad de un padre o de ambos padres o de los abuelos que eran los que los cuidaban, entonces tenemos que reafirmar ese extraordinario papel que tienen las mujeres viudas durante muchísimos años, que han tenido, aún cuando no están en las estadísticas, están sacando adelante a sus niños. Pero quisimos utilizar este mecanismo para decirles también esto. Por otro lado, hay otros grupos de personas diferentes que me acaban de invitar a una reunión internacional muy importante para el mes de mayo, donde el tema que tratamos aquí en estos ya 26 programas acerca de quiénes son las viudas, dónde están, qué se hace con ellas, cómo participan ellas en esta problemática tan grave del COVID, porque estamos hablando del COVID, pero también en el transcurso del programa estaremos hablando de viudas que son de otras los padres o madres que mueren por alguna enfermedad diferente al COVID, aquellos que mueren, como es el caso de los policías o de los militares, mueren por por las circunstancias de sus trabajos. Y todos estos, si bien es cierto, tampoco están contemplados en las estadísticas las viudas. Sí, en el transcurso de estos programas queremos ir invitar a algunas personas que son especialistas y nos digan qué es lo que están haciendo, qué vamos a hacer con las viudas, qué vamos a hacer con los huérfanos. Pues entonces, ¿quieres, Olga, platicarnos lo que El Economista reporta? Sí, El Economista reporta menores en orfandad. México es el tercer país a escala global con mayor número de huérfanos como consecuencia de las muertes por COVID-19. Se calcula que hasta el 22 de septiembre del 2021, 244.500 niñas y niños y adolescentes habían perdido a sus padres, abuelos o personas que tenían su custodia. Sí, pues fíjense ustedes que hay una discrepancia, ¿verdad? Sí. Porque habíamos dicho que el Universal hablaba el 31 de octubre del 2021 de 131.325 niños y niñas. Pero El Economista incluye adolescentes. Queremos pensar que con esto la cifra se ha subido a 244.500. Entonces, en este caso, es muy importante cómo, no sé si ustedes saben, que hay un instituto dentro del Senado de la República que se llama Belisario Domínguez y hicieron un análisis de la orfandad ocasionada por la pandemia
que mostró que por orfandad México se encuentra solo por debajo de la India, con 387.900 casos, y de Brasil con 273.300 casos. Si se considera el número de menores que quedaron huérfanos por cada 100 decesos por el virus SARS-CoV-2, México se posicionó en primer lugar a escala mundial con 90 casos. Le siguieron India con 87 y Colombia con 67. Bueno, estos datos los da el Senado de la República. Pero entonces nosotros empezamos a buscar otro dato que nos siguiera moviendo de cómo va subiendo el número de huérfanos y cómo a lo mejor realmente el INEGI los tiene contemplados. Pero hay otro estudio, ¿sí?, de abril del 2021 de Roberto Vélez Grajales del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, que lo titula ¿Qué haremos con los huérfanos del COVID? Más de 140,000 madres, padres o cuidadores principales, con frecuencia abuelos de niñas, niños y jóvenes, fallecieron a causa del COVID en México, según una estimación de huérfanos debidos a esta enfermedad en abril del 2021. Es enorme el costo social de estas pérdidas, por los que más aún para los hijos e hijas quienes se enfrentan inesperadamente a una situación que marcará sus vidas. Si el Estado mexicano no los atiende de manera anticipada o integral, la orfandad podría convertirse en una seria barrera insalvable para su desarrollo y sus opciones de movilidad social. Es decir, podría reducir la posibilidad de que mantengan o superen al ser adulto al ingreso de sus padres. Los huérfanos de estos años podrían ser los adultos que padezcan de pobreza en el futuro. Nosotros aquí decimos, Olga, que ya le están padeciendo. Ya. Aquí quisiera hacer un paréntesis. Si México considerara programas para las viudas, se apoyaría a estos menores, ¿verdad? Sí. Olga, déjenme decirles, la invité porque ella es abuelita, sí, de unos niños que son huérfanos del COVID. Sí. A mí me gustaría que platicaras algunas cosas respecto de cómo has visto a tu hija sacar adelante a los hijos, ¿sí? Que dieras las edades de los nietos y de la forma, primero como tu hija está ayudando a sacarlos adelante, ¿no? Ella sola y demás. Sí. A ver, platícanos, Olga. Pues ella es viuda, tiene 3 niños, el niño mayor tiene 11 años, el menor tiene 9 y el chiquito que tiene 3 va a cumplir 4. Entonces, pues se las ve muy difíciles porque ella no había trabajado así como ahorita, que tiene que trabajar día y todo el día para darles de comer a los niños, darles sus necesidades. Tanto ella sufre como sufren los niños. Los niños sufren porque pues ya estaban acostumbrados siempre a estar con su mamá todo el día. Ahora no, ahora nada más la ven por ratitos. Incluso el niño mayor tiene que incluso a veces calentar la comida y darles de comer a sus otros 2 hermanitos, estar pendiente de los niños, de sus hermanos más que nada, y ayudarle a veces en el trabajo porque ella tiene una purificadora de agua. Entonces ellos bajan los 2 niños grandes y le ayudan a cuidar al niño chiquito, que es el que es más tremendo, y el niño grande le ayuda a lavar garrafones, a hacer el aseo de la purificadora. Y pues sí sufren mucho porque pues sufren en el abandono de que ella tiene que estar trabajando todo el día para darle de comer. Incluso pues a veces los horarios de comida ya cambiaron mucho, por muchas horas.
se malpasan también, van a la escuela los días que tienen que asistir y también van mal en la escuela. O sea, los afectó en todo, en economía, en la escuela, en su aprendizaje. En toda su forma de vida. Sí. Los afectó demasiado. E incluso con la misma sociedad, cuando supieron que el papá había fallecido, los rechazó. Y no los querían que se les arrimara. Ya había pasado el tiempo que había establecido para ver si no se habían contagiado ellos de COVID y todo eso. Y sí, aún porque así, él murió de COVID. Murió de COVID. Entonces, el papá, entonces los alejaban. Y en la propia escuela también. En la escuela definitivamente le dijeron a mi hija que no podían ir hasta que llevaran un certificado médico donde ellos estuviesen bien, no tuvieran ninguna enfermedad de COVID y eso. Pero como también se vino lo de que estaba lo de la pandemia y ve que estaban por línea, pero habían unos comentarios de los compañeritos hacia mi nieto, al mayor, que le decían que su papá había muerto por COVID y que pues no podía estar ahí y así cositas. Aun cuando fuera por línea. Sí, los mismos compañeritos le decían que sus papás decían y así la misma sociedad los marcó, los hizo a un lado. Y luego salían a jugar y no, los demás niños no querían jugar que porque estaban contagiados y cosas así por el estilo. Entonces, un huérfano sufre mucho cuando su papá o la mamá no están a su lado. Y ahora por eso es por lo que yo apoyo estas voces que se oigan, porque sí sufren mucho tanto las viudas como los huérfanos. Ok, bueno, pues continuando, fíjense la dificultad tan grande que significa, por un lado, ser huérfano. Segundo, que su papá haya muerto de COVID. ¿Sí? Eso ayuda a estigmatizarlo más. Sí. Aún como dice la abuelita, Olga, que por línea los niños les mandan mensajes. Imagínense qué triste es esto, ¿no? Es rechazo por todos lados, ¿no? Luego, lo que Olga decía es que pues su mamá no puede estar atendiéndolos como estaban siempre con ellos. Pero los niños sienten abandono. Allí se tendría que trabajar un poco más para darle a la madre el lugar que está teniendo en este momento. Porque la sociedad, y yo lo he constatado durante muchos años, hay personas que dicen, yo no sé para qué se salió a trabajar. Y yo siempre he preguntado, bueno, y usted que tiene este comentario tan aguerrido, ¿no? ¿Ayudaría usted a mantener a esa familia, ¿sí? Que se ha quedado o abandonada o es viuda, ¿no? O el esposo o pareja lo desaparecieron, porque nosotros vivimos en México también una serie de desapariciones, ¿no? Que cada día nos cuesta más trabajo encontrar que alguien estén atendiendo este tipo de cosas. Entonces, sí es importante, ¿no? El hecho de que valoremos ese extraordinario trabajo que hacen las mujeres solas para sacar adelante a sus hijos. Mi mamá, yo soy hija de divorciados y mi mamá nos sacó a 4 adelante, ¿sí? Y si en algún momento pues escuchábamos que la criticaban porque se salía a trabajar y yo tenía que ver a mis hermanos que se quedó muy, muy chiquitos, ¿no? Mi hermano, el que quedó más chiquito, era 11 años menor que yo y el otro era 10 años. Entonces, yo valoro mucho ese papel de las madres trabajadoras, porque mi mamá llegaba muy angustiada, muy preocupada, porque no había logrado suficiente dinero. Y bueno, en muchos de los casos, los papás, como dicen el chiste, ¿verdad?,
fue a comprar tortillas y no regresó, ¿verdad? Y jamás volvió a dar un centavo. Entonces, creo que tenemos la obligación como sociedad de hacer un cambio de ese imaginario colectivo acerca de la mujer trabajadora que tiene que sacar adelante a los hijos, más cuando esos hijos están en orfandad porque murió el padre. Sí. Entonces, sin embargo, es interesante saber, los estudios académicos confirman las nociones que tenemos acerca de la orfandad. Por ejemplo, en Canadá, que tiene un estado de bienestar consolidado, encontró el siguiente efecto negativo en los adultos, que fueron huérfanos, ¿no? Sí. Ellos alcanzarán un nivel menor de ingresos en comparación con quienes no perdieron a uno de sus padres en la infancia. Porque realmente, no solamente los padres, porque también ahí tiene mucho que ver con los abuelos. Porque yo sé que en el caso de una abuela que conocemos, ella se hizo cargo de la nieta porque la madre murió y ha sacado adelante a 3 nietos. Es tu vecina, ¿no? Una vecina que conoces, ¿no? Y que nos platicabas de ella. Y ha sacado adelante a los 3 niños, aún siendo ya los padres personas de la tercera edad y deteriorados, ¿no? Sí. Muy deteriorados en la salud. Pero también está el caso de la otra calle, ¿no? Que nos platicaba que tiene allí a la hija y a los 2 nietos, ¿son 2? Son 2. Sí, y que pues realmente sale a trabajar y a veces se queda sin trabajo y demás, y pues le echa muchas ganas, pero por más ganas que le eche, no tiene una gran ventaja. No tiene que pagar renta, no tiene que pagar luz, no tiene que pagar teléfono, ¿sí? Bueno, eso te platicaba la señora, sí, ¿no? Que realmente le das todo, ¿no? Sí. Se le da todo. Todo se da todo. Y que inclusive a veces tienen algunos reclamos, ¿no? De uno de los hijos, que no sé, el grande, ¿verdad? Sí. Porque la chica es una niña. Y los reclamos de que no le dan más. ¿Por qué no le dan más, no? Y no están conscientes, ni la mamá, sí, porque siente como que es la obligación de los padres. No, los papás tenemos obligación de sacar adelante al hijo hasta el momento que es adulto. A partir de ese momento, pues si hay necesidad o posibilidad y se puede hacer, se le va a apoyar, pero no para que se queden 20 años allí en la casa y que además sientan que no tienen ninguna obligación los hijos, ¿no? Bueno, entonces, que se alcanza menor nivel de ingresos, pues lógico, si estamos hablando de que estos niños los estigmatizan cuando van a la escuela, ¿sí? Le están diciendo que tu papá murió de COVID, ¿no? Entonces, ya no van a tener el nivel escolar que requieren. Tampoco cuando hay horas en las que tiene que atender a sus hermanitos, ¿sí? A mí me pasó, ¿no? Y lo hice con mucho gusto, pero sí, yo recuerdo en algunos momentos mi mamá desesperada decía, no, tú tienes que trabajar para ayudarme a sacar adelante a tus hermanos. Y yo siempre lo he sentido como una obligación, pero la verdad es que no me correspondía, yo no los parí. Sí. Sí. Bueno, pero ¿qué es lo que tenemos que hablar, como ya lo habíamos visto? ¿Qué provoca la orfandad en muchos menores de edad? Hay un estudio sobre el tsunami. ¿Se acuerdan del tsunami horrible que fue en 2004?
en Indonesia, identificó que en las peores consecuencias ocurren entre quienes perdieron ambos padres. Los huérfanos de mayor edad cursan menos años de escuela. Sí, lógico, los tienen que salir a trabajar, ¿no? Pero ya así urgente, ¿no? Y se insertan más pronto en el mercado laboral. Desde luego, el mercado laboral al que pueden acceder, pues es uno de los mercados donde ganan muy poquito, ¿no? Sucede algo parecido con las huérfanas de mayor edad. Se incrementan sus obligaciones de trabajo doméstico. Parece entonces que se encargan de cubrir la ausencia inesperada de los adultos. A pesar de la evidencia que acabo de mencionar, la atención gubernamental en México para las y los huérfanos no acaba de definirse. Sí, yo pedí una cita con la delegada del bienestar en el Estado de México y estoy esperando hace aproximadamente 2 semanas, ¿no?, que me llamen. Hablé con su secretaria, le comenté de qué se trataba, ¿no?, pero no he podido hablar con ella. Yo entiendo que están muy ocupados y demás, ¿no? Vamos a volver a insistir, ¿no? La realidad en México es lo que estamos viendo, ¿no? Los esfuerzos originales, ¿dónde está esto? Es la página 3. Uh-huh. Sí, es este pedacito, Olga. Dice, los esfuerzos originales, ¿ahí dónde está? Los resultados, los alcanzados. Uh-huh. No, es que creo que está en esta. Es que esta no tiene el... Uh-huh. Aquí está. Los esfuerzos originales. Los esfuerzos originales de planeación para hacer frente a la pandemia no contemplaron esta situación, pues se concentraban más en proteger la salud de las propias niñas y niños y adolescentes. Sin embargo, con el paso del tiempo y debido a la composición de muertes por sus grupos. ¿Por grupos de edad? Por grupos de edad. El problema de la orfandad tiene visos de convertirse en uno de los más significativos de la pandemia. Fíjense que aquí, si bien es cierto, de verdad yo estoy muy preocupada por las viudas. Leyendo todas estas características, me preocupan también los hijos de las viudas. Me preocupan muchísimo, porque las acciones que ha hecho en marcha el gobierno federal, la Secretaría de Educación Pública y el DIF, suscribieron un acuerdo para que las y los huérfanos de la pandemia tengan acceso a las becas Benito Juárez. En estas becas Benito Juárez, ¿no?, que además, bueno, si los menores quedaron así sin papá y sin mamá, pues espero que alguien los apoye para que puedan ir a ver lo de estas becas. El problema es que con 800 pesos esos menores pues no salen adelante, ¿sí? Sin embargo, esa es la propuesta que está haciendo el gobierno para, hay un resultado, pues, ¿no? Pero tienen que estar los menores en la escuela, ¿no?, y al mismo tiempo para poder acceder a la beca Benito Juárez. Eso es lo que yo quiero hablar con la delegada del bienestar, ¿no?, para saber que es necesario que se tome en consideración a la viuda con sus características y necesidades, y por otro lado a los menores hijos de esa viuda con sus propias características y sus propias problemáticas. Y la realidad
es que los efectos económicos de la pandemia han colocado a muchas y muchos ante la disyuntiva entre seguir estudiando o abandonar la escuela. Esto último es importante destacar. Tenemos el caso de una viuda que el abuelo paterno quería obligar a uno de los menores a trabajar para que sus hermanos salieran adelante. Si pensamos nuevamente qué se requeriría, pues que hubiera apoyos para las viudas, pero ellas como yo aparecemos fuera de las estadísticas. Esta es una de las más importantes razones para que nuestro programa se llama Viudas con un Deseo. Nosotros lo que queremos es formar parte de las estadísticas, porque el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, que no nos ha contestado el teléfono, no las tiene contempladas, las tiene como solteras. Bueno, nos tiene como solteras, ¿no? La atención gubernamental, por tanto, para las y los huérfanos que está dejando el COVID, no acaba de definirse, no sabemos por qué, no acaba de definirse, ¿sí? Sus necesidades no alcanzan a cubrirse con los 800 pesos mensuales, por favor, ¿sí? Entonces, esto es lo que tenemos que ver, lo de fuera de las estadísticas, ¿no? El esfuerzo de las personas. Sí, tú. El esfuerzo de las personas debe corresponder con sus logros. Esta es una idea frecuente para definir lo justo. Sin embargo, no todas ni todos nacemos y enfrentemos situaciones similares. Sí, enfrentamos situaciones similares. El principal expediente del enfoque de la igualdad de oportunidades es un señor que se llama John Roemer. Distingue entre el esfuerzo del enfoque de la igualdad de oportunidades. Distingue entre el esfuerzo y las circunstancias como fuentes de las diferencias en los logros de las personas. Me detengo en las circunstancias porque las personas no tienen control sobre ellas y por lo tanto no son responsables, por ejemplo, de perder a sus padres debido a la pandemia. Esa es una circunstancia que está fuera de control de niñas, niños y jóvenes, y por ello deben ser atendidos de tal manera que sus opciones de desarrollo y movilidad social no queden truncas. Sí, se dan cuenta cómo dice, bueno, yo nací en un hogar pobre, ¿sí? Mis padres están luchando para que salgamos adelante. Vamos a la escuela y regresamos. De repente, uno de los padres o los dos, circunstancias en las que tú no tienes nada que ver, tú solamente eres el hijo, ¿sí? Entonces, además de vivir en un hogar pobre, tienes la circunstancia ahora de ser huérfano o huérfana. Entonces, lo que nosotros pensamos es que el Estado mexicano además tiene la obligación legal de garantizar el ejercicio de sus derechos. La Ley General de las Niñas y Adolescentes es clara. El Estado debe generar condiciones de igualdad sustantiva, de oportunidad y de trato para este grupo. Esto dice la ley. Además, la misma ley establece su prioridad frente a los adultos, en particular en situaciones en las que ameriten protección, así como en el diseño y la implementación de políticas públicas. No hay que olvidar, como dice el profesor Roemer, que la sociedad que busque una igualdad justa compensará cada desventaja creada por las circunstancias, en este caso, la orfandad que resulta de la pandemia. Pues déjenme decirles que quiero ver cuánto nos sobra de tiempo todavía, 5 minutos nada más,
para que en esta primera programa podamos hacer algunas consideraciones finales. Primero, las viudas no están dentro de las estadísticas. Segundo, la orfandad en México se ha incrementado por el COVID. Tercero, el Estado mexicano tiene leyes que lo obligan a generar condiciones de igualdad sustantiva, de oportunidad y trato para este grupo. Yo creo que sería muy bueno hablar con la secretaria de Educación para decirle que es necesario que se haga un movimiento al interior de las escuelas para que no se estigmatice a los niños, ¿sí?, por el hecho de que sus papás murieron de COVID. Tampoco sus papás buscaron morir de COVID. Sí, en algunos casos, déjenme decirles, ahora se ha trasladado este hecho de que muchos de los señores y señoras no se quieren vacunar. Ay, sí. Y entonces, como no se quieren vacunar, son los culpables de que les dé el COVID, ¿sí? Pero otros que no se quieren vacunar porque no pueden vacunarse, no han tenido COVID. ¿Qué hacen? Se cuidan sus circunstancias, ¿no? Personas que tienen asma, personas que tienen EPOC, o sea, algunas enfermedades que los propios médicos les dicen que no pueden vacunarse. Entonces, si en un momento dado, aún así, alguno de ellos muere, porque hay de estas enfermedades jóvenes, niños y de todas las edades. Entonces, no podemos pensar que la Secretaría de Educación tenga los ojos cerrados para este tipo de problemáticas para los niños y para las mamás, ¿no? Sí. Y creo que con esto vamos a dar por terminado nuestro programa y los invitamos nuevamente a que nos escuchen. Ya tenemos una página que es Viudas con un deseo, y ese deseo es formar parte de las estadísticas. Y tenemos ANSYS Multimedios, también en Facebook, también en Instagram. O sea, ustedes pueden consultar nuestros programas a través de todos estos medios. Y yo creo que tenemos que agradecer a esta maravillosa universidad que nos permite estar con ustedes este día. Se despide Carolina O'Farrell a sus órdenes. Y Olga, muchas gracias que viniste. Gracias a ustedes. ANSYS Multimedios, espacio digital con propuestas inteligentes. Búscanos www.ansysmultimedios.com.